Muy buenas, aquí estamos otra vez en La Ligera, donde tratamos temas fuertes, pero a la ligera. Estamos aquí con Francisco Méndez, una persona muy especial, la cual es ingeniero, economista y tiene posgrado en finanzas. Además, ha sido superintendente de electricidad, fue expresidente de Refidomsa, es consultor de negocios y estrategias y fue asesor de la capitalización llevada en el gobierno de 1996 al 2000. Como podrán saber, en el podcast anterior tratamos el tema del sector eléctrico y abarcamos sobre el tema de la capitalización. ¿Y quién mejor para tratar ese tema que Francisco Méndez? Así que le damos una bienvenida aquí, Francisco Méndez. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Carlos. Un grato placer compartir con ustedes y estoy a la disposición para que charlemos sobre el tema. Excelente. Antes que todo, Francisco, quisiera hacer una pequeña narración de su vida profesional, cómo inició todo hasta el día de hoy. Bueno, yo me inicié en la Comisión Nacional de Energía, COENER se llamaba, adscrita al Secretariado Técnico, que lo que hoy es Ministerio de Economía. De ahí pasé al Banco Central. Ya cuando pensaba que no iba a volver a bregar con asuntos de ingenieriles, se creó lo que se llamó el equipo técnico del Consejo Nacional de Energía para hacer la reforma de la industria. Ahí empezamos a redactar la ley eléctrica. Y yo, como tenía experiencia en el banco, se me asignó, yo iba a las reuniones. Era un equipo interinstitucional de todas las instituciones del Estado. Se redactó la ley, que luego se aprobó, vino aprobándose en el 2001. Y en ese trajín hicimos la reforma, diseñamos la reforma con la banca multilateral, hicimos la reestructuración de CDE y en el 96 se presentó la posibilidad de hacer la capitalización y se pasó la ley bajo el consenso de todos los partidos políticos del país y el liderazgo de ese entonces. Y nosotros, que éramos de los líderes de la reforma, también nos vimos involucrados en el proceso en sí. Y a mí me tocó ser asesor principal. Estuve desde el principio del proceso de capitalización de la CDE. Dirigí molinos, dirigí tabacaleras también. Y básicamente, siendo funcionario del Banco Central, estaba adscrito a la CREP. Nunca fui empleado de la CREP, pero era básicamente, siendo funcionario, nunca pasé a ser miembro, pero era como si hubiera sido miembro, porque yo era el que se me encargó de hacer esos procesos, junto con los señores designados por el Congreso, que fueron ratificados, que eran los ejecutivos de la CREP. Sí. Algo que siempre es bueno recalcar y son las definiciones. Entonces, cuando uno habla de capitalización, yo sé que hay mucha gente que no entiende qué es capitalización, qué es privatización, qué es concesión, hay mucha gente que no entiende eso. Entonces, me gustaría que Francisco, vamos a tratar de ponérselo ligero a la gente para que entiendan la diferencia entre una cosa y otra, porque siempre en el debate público mezclan la cosa. Entonces, es bueno tener claro. Sí, es importante. Y el por qué se hizo ese proceso de capitalización. Había quienes pensaban que lo que convenía era una privatización. La privatización es el proceso de venta simplemente de los activos. El Estado se desprende de esos activos y recibe a cambio unos recursos. O hace todo un proceso de valoración, de evaluación y lo pone en el mercado. Hay una competencia entre los agentes y el que más pague pues se adjudica al mejor postor. Y eso es, tú vendes los activos y recibes un dinero a cambio. La capitalización, por el contrario, fue un proceso, en inglés es como se financian las empresas, un Initial Public Offering, un IPO. El gobierno conformó de cada una de las empresas, en el caso del sector eléctrico se dividió en 5 empresas, 3 de distribución, 3 distribuidoras, el norte, el sur y el este, y 2 de generación, en donde se agruparon todas las plantas térmicas de la antigua CDE, que era todo un solo conglomerado. Y esas 5 empresas se crearon como razones sociales, un grupo, una cantidad de contratos especializados de suscripción de acción y todo eso. Pero el punto fundamental es que esas empresas, con los activos incorporados se le iba a hacer una tasación de valor de mercado. Al hacerse esa tasación de valor de mercado, ese monto que dijera la tasación para cada una de ellas se iba a poner como valor inicial de la oferta. Y se hizo una licitación bajo todos los procedimientos establecidos en la ley 141
97, la ley de reforma de la industria pública, de las empresas públicas. Y entonces, el dinero que iba a aportar el que ganara el proceso era equivalente a ese aporte de la valoración que hizo el Estado con sus activos. Por ejemplo, si la empresa, en el caso de Eje-Itabo en ese entonces, que fue 143 o 177 millones de dólares, el que hizo el aporte depositó en la caja, en la tesorería de la empresa, y ese era dinero que entraba a la empresa, y la empresa entonces tenía un capital duplicado. En lugar de 177, lo multiplica por 2 y te da 340 millones. Entonces, eso es el proceso de capitalización, que a diferencia de la privatización, en donde el Estado recibe un dinero y entrega unos activos, en este caso se quedó siendo socio con el 50% de esos activos de una empresa con un capital duplicado. Por un lado, los activos fijos que aportó el Estado y sus derechos y todas sus cosas, y por el otro lado, el efectivo que se depositó en caja, supervisado y todo, y entre los mitos que se hablan, son muchísimas baboserías por ahí, siempre la gente loqueando, y por ahí están los cheques que se depositaron en cuentas, como tiene el Estado hoy mismo, 16,000, creo que son 16,000 millones de dólares en reservas internacionales netas, que la tiene el Banco Central depositada en bancos de primera línea a nivel internacional. Y entonces ese proceso se hizo así porque el doctor José Francisco Peña Gómez dijo que la única manera que él aceptaba que eso se hiciera en ese entonces era si se hacía ese proceso que ya se había ejecutado en Bolivia bajo ese esquema. Y por eso se hizo de esa manera. En el caso de las empresas de corte también se hizo así, pero los ingenios del CEA se hicieron bajo el esquema de arrendamiento. Hay gente que incluye los aeropuertos que no tuvieron nada que ver con la CREP ni con la capitalización. Con la capitalización nada más tuvieron que ver la CDE, Molinos, Tabacalera, Marmolería, la mina de Sal y Yeso y los ingenios del CEA, que algunos hicieron, eso se revirtió y todas las cosas que han pasado, pero básicamente por eso, y la capitalización es ese esquema. Ese dinero entró a duplicar el activo, fue un activo que encaja, dinero en efectivo que se usó para compromisos de rehabilitación de esas plantas, de hacer inversiones nuevas y todo lo que se pudo hacer. Y hoy tenemos energía por la capitalización. Sí. Entonces, aquí Francisco nos definió ya lo que es la privatización o coloquialmente venta, lo que es la capitalización, que fue lo que se hizo. Ahora, faltó un término que es concesión también. ¿Qué es una concesión? Sí. Bueno, una concesión, por ejemplo, yo soy partidario de que las distribuidoras, que hoy son un desastre, un fracaso, se concesionen a cualquier empresa privada para que la administren. En una concesión, tú cedes los activos para que alguien lo administre, parecido al esquema del fideicomiso, pero tú te quedas como propietario y bajo un contrato donde se establezcan diversos tipos de reglamentaciones. Pero también existe la concesión, que es el derecho de explotación. En el caso del sector eléctrico, a las empresas de generación se le otorga una concesión de generación eléctrica, es una especie de permiso, pero en lo que, para hacerlo análogo a lo que nos estamos refiriendo, en el caso de concesión como, digamos, para la administración de activos públicos, esa es una vertiente diferente. Por ejemplo, las distribuidoras o las telecomunicadoras son concesionarias de telecomunicación, pero ese es un permiso que lo otorga el gobierno para la operación en determinada área. Por ejemplo, yo sería partidario de que las distribuidoras, que hoy son un desastre y están en manos del Estado, pasamos por la capitalización, se revirtieron los procesos, no se dejaron que se perfeccionaran. El propio gobierno, el propio Estado, desde entonces interfirió, distorsionó toda la reforma desde el inicio al final, porque el gobierno que siguió en el 2000-2004 no creía en el proceso, por asuntos ideológicos, por asuntos de politiquería, por la razón que fuese, o por no entendimiento, por no compromiso, por no darle el beneficio al que lo hizo y reconocer, porque aquí somos muy mezquinos y ese tipo de cosas. Al final del día, en las distribuidoras fue un desastre. Y el gobierno que se había comprometido con unos parámetros no cumplió. Y ahí empezó todo. Hoy están en manos del gobierno y sigue el mismo problema que motivó que se capitalizara, que se transfirieran a la administración del sector privado, porque no dijimos ahorita,
no fue por gusto que se capitalizaron o que se dieron a la administración privada esas empresas. Es porque el Estado estaba en un estado, las empresas estaban totalmente quebradas. Dominicana de Aviación, yo tenía listo el proceso y Hipólito dijo, dejen eso así, al final no tenemos Dominicana de Aviación. Y teníamos ese proceso al prácticamente de una semana. Molinos Dominicanos está produciendo muchísimos recursos que entran al FOMPER. Ustedes se pudieran preguntar qué ha pasado, que el presidente en campaña y entrando al gobierno prometió que iba a eliminar FOMPER por el problema que hay de que al pasado administrador y el de FOMPER, el director de FOMPER, está en el caso Pulpo. Y una cosa es que se hayan mal utilizado los recursos que han entrado más de 30,000 millones de pesos de Gejaina, de Geitabo, de Molinos y de Tabacalera, fundamentalmente al FOMPER, al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, que no se hayan administrado adecuadamente, que no se hayan usado en lo que haya debido usarse, esos son otros 500, pero las empresas han producido resultados donde el Estado ha recibido esos resultados. Entonces, cuando hablan de que el Estado vendió, ¿cómo va a vender si tiene el 50% de las acciones? Y en el caso de otras tiene hasta más de ahí, mucho más. Porque las acciones que quedaron de Banco Bancrédito, que quebró, que tenía participación en uno de los consorcios que ganó de la generadora, creo que Itabo, de Jaina, esas son del Estado. O sea, el Estado tiene más del 50% que originalmente tenía, porque adquirió ese banco y ese banco era accionista en las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú oyes que hablan de ese tipo de cosas, dicen, que entonces se pagaba 200 millones de dólares en subsidio y hoy se pagan 800 mil millones. Usted tiene que calcular que entonces el parque no teníamos ni siquiera 900 megavatios instalados, no teníamos capacidad disponible, había apagones por falta de generación. Hoy tenemos apagones porque las distribuidoras son ineficientes y hay que darle un subsidio, y si el gobierno no le da ese subsidio, aquí tuviéramos apagones por un tubo, porque ¿quién le iba a pagar a los generadores y con qué los generadores iban a cobrar combustible? Cuando se hace la capitalización, porque hay gente que habla cosas sin saber, esos 200 millones de entonces, si tú lo traes al presente, son un viaje cuarto, por un lado, pero además tienes que calcular que a la tasa de cambio de entonces, de 10, 15, 12, 13 pesos por dólar, es diferente el valor. Y lo otro es que el pasacantando que le gusta hablar de eso, a cualquiera que le gusta hablar de eso, olvida que el combustible en ese entonces, para el año 97, 98, llegó a costar el barril de crudo y el diésel llegó a costar hasta $9. Y siendo yo superintendente, el barril del West Texas Intermediate llegó a costar $148 en julio del 2008. Entonces, cuando quieren hacer comparaciones, se olvidan todo eso. Era un parquecito que teníamos, no tenemos la capacidad que tenemos ahora y quieren comparar una cosa con otra. Entonces, el problema no ha sido ni la capitalización ni la generación, sino la contrarreforma que se aplicó y que por eso siguen las distribuidoras dando de qué hablar. Jaina ha hecho inversiones cuantiosísimas en renovables y sigue haciendo. Itabo ha hecho inversiones en renovables, en gas natural, etcétera, etcétera, y siguen expandiéndose. Y el sector privado, fruto de la reforma, ha seguido haciendo inversiones, todo fruto del proceso de capitalización. Si no, aquí no tuviéramos ni luz siquiera. Nosotros aquí en La Ligera somos liberales realmente, y nosotros siempre entre los liberales entendemos que el Estado no tiene que estar haciendo negocio, el Estado está para hacer política pública, regular, respetar y resguardar los derechos individuales. Entonces siempre entre liberales siempre nos hemos preguntado por qué la capitalización y por qué no una privatización. Entonces tú nos decías que el proceso se hizo así porque Francisco Peña Gómez no le gustaba la privatización, sino que le gustaba algo que se había hecho en Bolivia. O sea, ¿por qué él toma esa experiencia de Bolivia? O sea, ¿por qué lo que él vio? ¿O era un sesgo ideológico de él? Mira, el problema es que la capitalización cae mal por asunto ideológico. Y que si el consenso de Washington y todas esas cosas que se dicen, pero la realidad es que las empresas eran insostenibles y bajo el Estado eran inmanejables. Y cada zafra, en el caso del CEA, era 700 millones de entonces que el presidente Balaguer tenía que darle a esos ingenios.
Y eso era una historia. Y por demás, esas empresas ineficientes eran las que se servían para establecer los precios con las que las otras empresas eficientes del sector privado hacían un for profit. O sea, era de todo lado. Además, el gobierno ya no tenía los recursos para hacer las inversiones que requerían el Parque Energético Nacional, más el subsidio. Y se hizo la capitalización porque en lugar de transferirla, que hubo unas empresas que no valían nada, unos activos ya devaluados, degradados, como los de la Jaina, que eran plantas obsoletas, porque fundamentalmente, ahorita hablamos de concesión, lo importante fue que para el proceso se creó un mercado eléctrico, porque aquí se hicieron dos cosas. Uno fue el proceso de incorporación de capital y administración privada en las empresas, capital, los cuartos que se pusieron y la administración que se le correspondía al inversionista estratégico. Y otra cosa fue en paralelo que le dio sentido a este negocio, la reforma que estaba contemplada en la ley, que se vino a aprobar después de la capitalización, porque los problemas políticos y ese tipo de cosas, pero que para la capitalización lo mismo que se puso en la ley lo pusimos en contratos. Y esos contratos establecían, había los Power Purchase Agreement, el contrato de venta de energía, establecía a cómo iban las distribuidoras a comprarle la energía a esas generadoras durante 5 años, con un escalamiento, y a cómo iban las generadoras, obviamente, a venderle a esas distribuidoras. Con ese flujo, las distribuidoras sabían cuáles eran sus costos y se supone que iban a cobrarle a todo el mundo y que iban a desmontar las pérdidas y que iban a incrementar los cobros y iban a tener una rentabilidad como todas las empresas distribuidoras del mundo. Pero no, ellas no fueron capaces y el gobierno interfirió y no se puso a establecer la tarifa desde el mismo inicio. Un rezago que había porque se hace la resolución tarifaria en el 97. Para el 99 arranca. Es bueno hacer hincapié en eso. O sea, desde el primer momento el gobierno interfirió en el mercado. Claro, nosotros mismos. Y un detalle, porque es muy bueno hablar, fue que en el 97 nosotros creamos todos los contratos, porque si no, el generador, no, ¿cuánto iba a valer esa valoración que nosotros hicimos? Esa valoración valía, el valor de mercado era su valor intrínseco, el precio de la energía que le iba a vender a la distribuidora. Él no le vendía más a nadie y al mercado. Y la ley decía, venían los usuarios no regulados, todo eso. Entonces ellos hicieron sus proyecciones, yo voy a hacer inversiones, yo soy eficiente, vinieron New Caribbean Investment y Civil Corporation, hicieron 2 consorcios, uno pagó 177 millones por Egitavo, el otro pagó 143 millones de dólares, creo que por Jaina, y esas empresas, ese dinero, uno de los primeros compromisos que tenían era que tenían que añadir 100 megavatios en los primeros 6 meses inmediatamente, o rehabilitando las unidades que estaban destruidas o incorporando unidades nuevas. Eso se superó con creces. Y después vino la inversión de AES en el gasoducto, en el regasificadora, la que está ahí en Punta Caucedo, y las plantas y la conversión y todo eso, fruto de la reforma. Entonces, eso se hizo en paralelo. Se creó un mercado eléctrico y se le dio sentido. Y la regulación, como tú hablabas ahorita, le estaba contemplada en la ley. Y eso se le dio seguimiento. Pero el gobierno, cuando se estableció la primera resolución tarifaria con el que las distribuidoras iban a facturarle a los usuarios, se publicó, se aprobó mediante resoluciones de Industria y Comercio, que era la que tenía el paraguas del sector energético. No había ley aún. Fue 97. Del 97 al 99, cuando se hace la capitalización de las 3 distribuidoras, y Unión Fenosa se gana Edenorte y Edesur, y AES gana Edeeste, había que hacer una indexación de la tarifa inicialmente, porque él hizo una propuesta y ganó, pero la tarifa dice que tiene que ser cuando él arranca, cuando recibe la empresa, dice, pero es que la tarifa hay que ajustármela. Y había que hacer un ajuste, si no me falla la memoria, hace mucho tiempo, es mental que estoy hablando así, recordándome. Había que hacer un ajuste como de 9%. Y el gobierno dijo, no, imagínate, si iba a armar no te mené. Y el gobierno dijo, no, le vamos a dar ese dinero. Y ahí empezó todo. Y ahí empezaron los problemas. Y después se inventaron, cuando llegó el otro gobierno, se inventaron una cosa que llamaba el PRA, que era darle luz a los barrios y no cobre, y vamos a pagártela por un lado, y no pagaban, y a veces llegaron hasta de que meter presos a los ejecutivos, disparate de gobiernos populacheros y no comprometidos, y que no creían en el proceso, y que creían en los mismos que llevaron la industria a su debacle, históricamente,
Pero esas son las realidades, esas son las cosas. Fue lo mismo gobierno con la contrarreforma que obstaculizó y al final adquirieron las distribuidoras. Y yo digo que cuando se hizo ese proceso, ellos creen que la compraron. A ellos le vendieron las distribuidoras. Debieron intervenirla. La superintendencia podía haberlo hecho. La ley estaba eso establecido. Eso lo teníamos contemplado. Si un concesionario de distribución, hablando de concesiones, fracasa o nada, es un servicio público. Es una buena diferencia aquí hablando entre nosotros. Servicio público, la distribuidora es servicio público, la transmisión es servicio público. Son monopolios naturales. La generación no es servicio público. Y hay gente que confunde la industria, una industria estratégica, sí, pero para que no tenga luz. Ella tiene que producir, ser autosuficiente, dejar rentabilidad, que sea eficiente, que compitan los agentes y que el mercado favorezca a los usuarios con un servicio de calidad y con un servicio al menor precio posible, que es los frutos de la competencia. Y porque a la distribuidora, por eso se regula y lo establece la tarifa a la superintendencia. Pero el gobierno le da un subsidio. Y cuando estableció en esta administración, se hizo el pacto eléctrico, lo firmamos, lo aprobamos, se iban a hacer 26 ajustes hasta el 2026 y los otros días se pararon. Y hay una distribuidora que tiene pérdida de 47%, peor que cuando se hizo la capitalización. O sea, todos hemos vuelto para atrás. O sea, no fue la capitalización que fracasó, son los gobiernos sucesivos que han hecho un retroceso. Y separemos entonces, el sector de generación es dinámico, ya están haciendo inversiones por doquier en renovables, generación distribuida en las casas con los medidores de neteo, solares, eólica, las licitaciones que hizo el gobierno muy bien aquí en Boca Chica, un proyecto de casi 300 megavatios, 170 se va a convertir, las conversiones con gas natural de la Quiqueya, de Cepspen, en el este ni se diga, Cepspen es una empresa a nivel internacional y está caminando para convertirse en cero emisiones. La licitación de las Catalinas que se hizo, tortuoso y mal hecho, y yo nunca estuve de acuerdo con ese proyecto, pero ya están ahí. Ahora se están administrando de acuerdo, correctamente. Eso es lo importante, ya están hechas. Yo no estuve de acuerdo nunca, yo creía que entendía y lo escribí entonces, que era un error, que eso tenía que haberlo hecho el sector privado. Si se hubiera hecho el sector, para mí esa planta vale, todavía no han dado a conocer la auditoría, pero esa planta no vale no se gastó mínimo de 3.500 millones de dólares. No han dicho cuánto es, pero lo hubiera hecho el sector privado, lo hicimos puro pulmón nosotros. Y nada, entonces... Nosotros los liberales tampoco estábamos de acuerdo con ese tipo de intervención. Sí, eso fue mucho populismo y había un negocio detrás, yo estoy consciente y seguro de eso. Pero ya la planta está ahí, no se puede, lo que hay que mantenerla, hacer que genera, por supuesto, por lo mismo que estamos hablando ahorita, si su coste de producción es 2 y vendía 4, pues gana 100% y le da 15 millones de dólares al Estado mensuales. Y eso es lo que tiene que tratar de mantenerse y que no se deteriore y que mantenga su eficiencia y que no polucione el medio ambiente. Entonces, cuando se hablan de esas así a la ligera, que fracasó, ¿qué es? Si tenemos generación, si tenemos energía, tenemos 5.000 megavatios instalados en el país, más. O sea, si hay apagones por culpa de la distribuidora, lo decía hoy el ministro Almonte, tenemos insuficiencia en inversión en las distribuidoras, en los transformadores y muchísimo déficit. El dinero para inversión hay que dárselo para que esas empresas se lo coman entre una empleomanía y en gente que no paga la luz, que fue lo que originó la capitalización. Por eso al principio decía que en cuanto a la distribuidora, y no todos en mi parcela están de acuerdo con eso, por supuesto, yo fuera partidario de que hasta se dieran en concesión a empresas de primera línea a nivel internacional. Mire, esa empresa, usted opérela. Usted haga la inversión y usted tiene un periodo de tanto para qué. Y las condiciones son estas y tiene tal tarifa establecida y negocio, prospere ahí y arranquemos. Pero estamos de nuevo como en el punto cero de cuando se hizo la capitalización en cuanto a las distribuidoras y un sector de generación dinámico. Pero eso implica que el gobierno tiene que dar un subsidio mensual creciente. El año pasado anduvo por los 850 millones de dólares. Claro, los combustibles se dispararon en un momento y todo eso, pero aún no se disparen, con 35% de pérdida y con un 80-90% de cobranza, con casi pérdidas totales de 41, tú no llegas a viejo. No hay manera de que una empresa sea sostenible siquiera. No digo rentable.
Son para aplicar al Chapter 11 de los Estados Unidos, a bancarrota. Y que añadiendo a eso, o sea, subsidio eléctrico, esa parte incluso subsidio de combustible, o sea, que una cantidad, si lo sumamos todo, mayor. Y es muy bueno eso que mencionó SPEN, porque SPEN se maneja diferente a las demás distribuidoras. Totalmente, es una empresa líder de la zona. Y creo que es un gran ejemplo, o sea, es un gran ejemplo que está en República Dominicana, que perfectamente se puede usar para compararla con las demás. Claro. Y ayudar a reforzar la tesis de que una administración privada, sea mediante privatización o concesión, es mucho más eficiente, ya que realmente el problema se le ha dado largo, se ha tirado la bola, pero lo importante es encontrar una solución, como usted menciona. Esa es la realidad. CPEN, si tiene pérdidas, debe cobrar por lo menos 96-97%. Sí, anda por ahí los números de CPEN. Nosotros le damos mucho seguimiento a CPEN porque nosotros, República Libre, tenemos que hacer una propuesta de reforma del sector eléctrico y básicamente es para tratar de que tenemos un CPEN ahí, vamos a tratar de multiplicar eso por el país entero y que eso la gente sea que decida realmente, porque se dice, bueno, que la gente, pero yo creo que nadie quiere que le den un apagón. Yo creo que todo el mundo quiere un servicio de electricidad eficiente. La energía más cara es la energía que no se dispone. Tenemos las telefónicas que son privadas y aquí cualquiera tiene un teléfono. Entonces, ¿por qué ese sesgo? Sí, eso viene, que es difícil sacar es fácil sacar el campesino del campo, pero es difícil sacarle el campo de la cabeza, dice mi hermano. Hay gente que tiene ideológicamente unas conceptualizaciones del Estado socialista. Están defendiendo a Putin pensando que están defendiendo a la Unión Soviética, que fracasó, pero tenía una poesía, tenía unos sueños que eran inconcebibles, no eran posibles bajo ese esquema, pero por lo menos tenían una poesía. Este no tiene ninguna poesía y hay gente que cree que está defendiéndolo porque están en aquella cosa. Entonces ellos se quedaron con eso, con ese esquema izquierdoso y del estatismo y ese tipo de cosas, un fracaso. Yo recuerdo haber dado una conferencia, en México le llaman proceso de desinversión, y yo di una conferencia, y en España también. En México intentaron hacer procesos, ahora AMLO está haciendo lo contrario, porque eso es toda la cosa lo loco. Ahí ellos son unos socialismos raros, los mexicanos, mis amigos, pero ese es el problema. Pemex en el suelo, PDVSA en el suelo, la que era una de las Petrobras, era una de las principales empresas del mundo, con el lío del Lavajato y de Braskem se fue de bruces. Se volverá a levantar porque tiene muchos recursos, pero mira PDVSA producía 3 millones de barriles diarios y no tenían 500. Gracias a Dios que está produciendo ahora un poco más y le van a dar facilidades porque se necesita que se inyecte combustible al mercado para los precios. Pero eso es la misma situación que estamos hablando. Esa empresa, por ejemplo, CPEN, Consorcio Energético Punta Cana Macao, suple, por ejemplo, en Bayaibe. En Bayaibe no había electricidad. La gente que vivía ahí, esos pescadores, yo conozco esa historia, ahí no había electricidad. A ellos les llevan la electricidad y a esa gente le ponen su medidor y cobran el 100% y la gente encantado de pagarlo porque nadie, después que tú conoces, nadie quiere. Pero aquí hay gente que nunca ha pagado la electricidad. Y tú oyes que es una discusión con el ministro Almonte, que es mi amigo, el otro día le decía, mira, el problema de usted, eso es populismo, de darle que 99, ufanarse de que están dando 99, 98% de suministro eléctrico. Es un error, porque lo está haciendo a base del subsidio del gobierno, y el gobierno entonces no tiene para hacerlo gastos de inversión en los transformadores, y ahora dice, según en su explicación de hoy que veía, tenemos apagones porque los transformadores se sobrecargan porque empezó el calor. Yo le digo, el calor ni siquiera ha empezado. Deja que se meta agosto. Entonces, ¿pero por qué no tenemos transformadores? Perfecto, la excusa. Muy bien, ¿por qué? El subsidio se disparó y hubo que darle dinero a la distribuidora para suplir el subsidio. Y no hay dinero para el subsidio y no hay dinero para el CAPEX de inversión. Estamos igual que cuando la capitalización. Entonces, ¿cómo va a haber dinero para la distribuidora si el subsidio se dispara porque está dando 100% de energía a gente que paga cero? Cuando yo era superintendente y se diseñó el plan de 24 horas, se hizo con un concepto económico detrás. Un circuito está compuesto por muchísimos barrios.
que en esos barrios, si hay 10, por ejemplo, un ejemplo, hay 8 que pagan la luz y hay 2 que no pagan. Entonces el objetivo era, vamos a segregar los 2 que no pagan, vamos a darle 24 horas a los 8 que pagan, hagamos un recloser, ¿cómo se llama? Tú lo segregabas a aquellos, y a los que no pagaban, entonces tú le ibas a dar 8 horas, 12 horas, 16, y un esquema de irlos incorporando. Bueno, mira, si ustedes pagan, aumentan, que ustedes están pagando 10 pesos, míralo aquí, 10%. Si me suben a 20, le voy a dar 1 hora más de apoyo. Entonces, la comunidad que se involucre, pero ya yo le daba a los 8 barrios, que le estaba dando interrupciones porque no daba para todo el mundo, ahora le doy 24 horas. Tengo más caja, ellos pagan 100%, yo le cobro 100% a ellos, entonces iba yo a tener más caja y aquellos los iba a ir educando paulatinamente. Y si me suben a 25% lo cobro, le doy 2 horas más. Y además se la voy a dar de noche. Y así sucesivamente. Y eso fue lo que se hizo. Y cuando se inició ese proceso, se inició en el Ceibo y Atomayor con AES. Y después el siguiente fue Villajuana. Me recuerdo cuando lo hicimos. Y posteriormente fue yéndose la distribuidora. Pero todo eso se ha revertido. Y ahora con darle 100%, 99%, y alardear de eso, cuando económicamente eso es un error y no hay quien, porque el gobierno tiene recursos ilimitados de ninguna manera, y la misma justificación que del ministro de que por darle subsidio a la distribuidora, que era 500 que estaba presupuestado y se metió en 800 qué sé yo cuánto, no pudimos hacer la inversión en transformador. Eso mismo dice que es un error el dar el 99% cuando hay gente que paga 0. Sí, ese no tiene que no está pagando, se genera un efecto polizón. O sea, esa gente no está... Ni tiene incentivo para pagar la luz, ni nada. Entonces cuando lo genera, que simplemente usé como en judo la misma explicación del ministro, que tiene lógica y tiene sentido, pero cuando te vas a la génesis, demuestra que el plan de entrada no es factible. Es más populista que racional. Porque claro, si das el 99%, no debieras dar el 99%. Cuando la pandemia, estábamos todos en las casas, trancados, estábamos con la virtualidad, así como estamos ahora, y todo el mundo en televisión y en Netflix, viendo todo, ¿no? Y los muchachos de que estaban estudiando, que no aprendieron un carajo tampoco, la cosa esa quedaban por televisión de las escuelas. Se entendía, bueno, todo el mundo trancado a 100% y el gobierno lo asumía porque además las empresas estaban cerradas. Así se hacía, pero ya después de eso no me justifica para nada. Entonces, cuando oyes esas explicaciones, te das cuenta de que siempre la razón fundamental es que el sector eléctrico ha sido afectado en sus inicios y en la misma reforma por populismo y por decisiones que no son netamente económicas. Siempre han estado incidiendo. Entonces, obviamente, después se le pega la culpa a la reforma, qué sé yo, que los generadores. Tú el que no tiene nada que hablar dice los generadores. Oye a Xavi por aquí, como te ven para acá. Quiero hacer un paréntesis para la persona. ¿Sabe, Francisco, que siempre cuando se habla de que la gente debe pagar su electricidad, siempre salta uno de estos izquierdosos de que no, que es pobre? Pero yo me pregunto, y tú que eras superintendente de electricidad, ¿realmente está estimado cuánta gente realmente no puede pagar electricidad? Porque una cosa es que no quisiera pagarla y otra cosa es el que, aunque quisiera, no puede. La gente anda con celulares y carga prepagos y le pone una tarjetica y eso está también. Tú puedes, hay medidores prepagos. Lo que pasa es que la distribuidora tiene que hacer su papel. El muchachito que vendía huevo, que anda con una caja de huevo aquí, cuando lo vende en la calle lo cobra. Las únicas empresas en este país que no cobran lo que venden son las distribuidoras eléctricas. Antes se decía, y en cierto modo, porque tú desconectabas los teléfonos desde allá, ya eso se puede hacer también. Ya hay manera, por ejemplo, Search, de Compañía Eléctrica de Río de Janeiro, que se convirtió en Ampla ya en Río, hizo un proyecto, fuimos en el 96, 97, 97, por allá, no importa, fuimos en una época y vimos
esquema de blindaje de líneas, que aquí se trajo y se han hecho, donde se pone la alta tensión por delante de la baja tensión para que la gente no pueda interferir y no se atreve. Entonces, todo ese tipo de cosas, con medidores, con concéntricos y con display y que tú lo cargues, todo eso es factible. Pero si el administrador que está en una de esas empresas, lo que se enorgullece de que él ha hecho 600 millones de inversión. Dejo el comentario de ahorita de mi amigo el ministro, con el que, por ejemplo, para que tú veas si hay visión o no, 600 millones que hemos invertido y sale y lo presenta en la prensa y cuando empiezas a ver en poste, en línea, en Barrio Nuevo, eso lo que te va a hacer es que te va a incrementar más las pérdidas. Si esos 600 millones lo hubieras invertido en medidores que la gente llama, me cortan la luz, vengan, no te lo ponen, entonces tú te obligas a engancharte. Tú vas y llenas tu documento y pides que te vayan y dura un mes y tienes tú que llamar a una gente donde sea a ver si van a ponerte la luz y tienes tú que engancharte. Entonces, si hicieran en cometida, en medidores, en cableado, difíciles, porque el ladrón de carro, cuando ve dos vehículos iguales y ve uno con el bastón puesto, ¿dónde va él? Va al que no tiene bastón, porque a los dos él lo abre. En este se toma 10 minutos, en este se toma 15. Y él es inteligente, por algo el ladrón es inteligente, el ladrón no es un burro. Se va de los 10 minutos y te sale rápido. Entonces, si tú tienes, ¿cuál es tu tarea? Cobrarla. ¿Qué pasa? ¿Te están robando porque está fácil robar? Pónsela complicado. Tú se lo pones complicado. Entonces, hay mecanismos, ya la tecnología los permite. Ya está muy equiparable a lo de las telecomunicaciones, que en antes, como dicen los chilenos, en antes se podía argumentar que era muy fácil, no se podía equiparar una cosa con otra, pero yo digo, pero ¿por qué electricidad de Medellín cobra? ¿Por qué en otro sitio cobra? ¿Por qué allí cobran? Y son a veces sitios donde los ingresos son menores que nosotros. Entonces el problema está ahí. Entonces, si tú ves que no hay conciencia de lo que se está haciendo y lo que está es que el que está ahí lo que quiere proyectarse, pasa como lo mismo que pasa con el 4% de educación. Pero que tenemos un desastre y un paquete de exministros que mientras pasaron por ahí, andaban en las nubes soñando en ser presidentes. Y entonces no tienen conocimiento de lo que hacen y quien tiene que exigir resultados, yo entiendo, el ministerio, a esos administradores, y la superintendencia calidad de servicio. Y Hacienda, que pone la plata, también intervenirlo, acá, ¿y qué pasa? Y los resultados, pero hay que presentar planes y irlo evaluando permanentemente. Pero eso es muy difícil desde el gobierno. Claro. Entonces yo me inclinaría, en caso de no poderse hacer esa mesa de 3 patas de supervisión y seguimiento a esas empresas con unos planes específicos y personal, capacitado y que esté comprometido y que tenga que responder por sus acciones, yo preferiría que se concesionaran. Si hacen una licitación, el subsidio son 800 millones. El que me baje más ese subsidio y haga las inversiones que están contempladas y se agarre y cumpla con eso, dele para allá. Porque no vamos a salir. Tenemos 20 años que hicimos la capitalización y las distribuidoras están igualitas que antes. Así es. Incluso quería añadir algo, un paréntesis para que la persona que también entiende mucho el tema, es sobre lo que mencionaba el subsidio. Por ejemplo, el gobierno puede decir, ok, ahora llevamos electricidad a mucho más barrios. Pero ¿qué pasa? Eso no es en base al dinero que recauda la empresa por los cobros de la tarifa, sino que es con un dinero inyectado que proviene al fin y al cabo de los impuestos de nosotros. Lo que al final es insostenible porque entonces eso limita la capacidad del Estado en gastar en otras cosas o también supone que tenga un impuesto más alto, lo que al fin y al cabo no es sostenible para la población. Por ello aquí Francisco mencionaba de que es la concesión, donde una empresa privada manejaría las mismas empresas del Estado de distribución y el Estado se la daría a la empresa que mejor cumpla las metas en base a una licitación que tiene ya su regulación en base a la ley de cobro y contratación. Sí. Mira, cuando se habla, por ejemplo, así, a la ligera de la capitalización, se olvida, por ejemplo, que el Estado es accionista del 50% de las acciones, propietario del 50% de las acciones. Y de cada 100 pesos de beneficio que esa empresa obtiene, primero recibe el 28% del pago de impuestos corporativos que tiene que pagar la empresa. 28%. Y de los restantes que se dividen, los dividendos mitad.
37,5 por un lado, más 25 cuando el Estado recibe beneficios por todos los lados y sigue siendo accionista ahora de una empresa mucho más grande que la aportó en su momento. Si la hubiera seguido administrando el Estado, o si fuera lo contrario, si fuera el Estado que la administrara, en lugar de ser una empresa mucho más grande hoy día, fuera una empresa mucho más chiquita y subsidiada por el Estado, como fue la historia de CDE toda la vida. Pero los resultados están ahí. Los resultados están ahí. Lo que pasa es que aquí hay muchos mitos y se dicen cosas y se quieren hacer comparaciones sin criterios técnicos ni profesionales. Tú no sumas peras y manzanas. Tú no analizas que quién era mejor que Michael Jordan y el que juega ahora. No, son épocas diferentes. Las raquetas de tenis hoy son diferentes, la pelota es diferente, el entrenamiento de los jugadores es diferente, un sinnúmero de cosas. Y así mismo pasa en los procesos históricos. Y esto fue un proceso histórico con su realidad. Por eso le hacía el comentario, cuando se hace la capitalización, el combustible costaba $10, 11, 9, hasta $9 el barril. Y quieren equiparar que antes se pagaban 200 millones, ahora se pagan 1.200, 200. Pues las distribuidoras siguen siendo incompetentes. Ahora, antes pagabas 200 millones para el subsidio y no tenías empresas y no tenías inversiones y tenías un déficit de generación, y ahora pagarás para el subsidio de esa distribuidora, pero ahora tienes una empresa, por otro lado te entra dinero que antes no te entraba, pero ahora tienes un combustible que llegó hasta 120 y el gobierno andaba a la carrera y está en 80, en 90, en $100 el barril. Entonces, es muy diferente y quieren comparar una cosa con otra trayendo por la greña y obviando el hecho fundamental que es la incompetencia del Estado para administrar los servicios, las empresas del Estado. Hay sus excepciones. La refinería produce recursos para el gobierno, el Banco de Reserva produce beneficios. Hay que ver por qué razón o si son de la manera más óptima posible. Pero ahí hay ejemplos. Tampoco es que hay que ser, porque ahí está Catalina, que está en manos del Estado y está produciendo beneficios, y ojalá y siga así. Pero con las distribuidoras, eso ha demostrado que no es posible. Tenemos 20 años dando bandazos con ella, ya han pasado todos los administradores, han pasado como 4 gobiernos y es lo mismo. Nosotros mismos, de la capitalización, con el presidente Fernández, yo siendo superintendente, ahí estaban todavía privadas. Ya de norte y de sur era la que estaban en manos del Estado. Tuvimos que quitar los administradores, tuvimos que nombrar administradores extranjeros, porque nos lo recomendaron los organismos multilaterales, porque lo que teníamos que no daban pie con bola. Pero eso sí da mucho anuncio, eso sí a los periodistas, y esos son mega administradores embuten, los números no son, y los números no mienten. Eso es cierto. Porque a veces se quiere hablar de meter el tema político con el tema de administración, de que no te se queja de ahora porque es de otro partido o viceversa. Y no es así, sino que es una ineficiencia del Estado que se ha visto en distintos partidos. Estaba hablando de los 90 con el reformista hasta hoy con el partido actual. No es una cuestión de quién está ahí, sino que es algo natural. Sí. Y hay un detalle que en la administración de Fernández se organizó o se pidió un informe, el informe Atalí. Y en el informe Atalí, entre una de las cosas que señalaba este experto internacional, decía que las distribuidoras, la empleomanía que era necesaria, era como 4.500 personas en ese entonces. Uh-huh. Y en ese entonces la empleomanía era el doble de ese número, y al día de hoy es todavía más que había en ese entonces. Sí, es una empresa que tiene más empleados y con pérdida. Sí, ahí ese es uno de los problemas. Entonces, por eso digo, el sector eléctrico no soporta politiquería, porque te demanda entonces más subsidios, te demanda ineficiencia, te demanda dar muchas explicaciones, a veces bizarras, como la de aquel señor que decía que eran las chichiguas. Siempre se puede buscar explicaciones y justificaciones. Si uno es creativo e inteligente, se inventa cualquier otra. Pero la realidad es obtusa. La realidad es obtusa. Las distribuidoras de otros países son eficientes.
Las distribuidoras de otros países venden un producto que se llama energía eléctrica y lo cobran. Las distribuidoras de otros países no ponen la tarifa, se la pone un regulador. Las distribuidoras de otros países tienen que cumplir con estándares de calidad que se los pone el regulador y los cumplen, y si no las penalizan. Aquí no pasa nada de eso. ¿Cuál es la razón? El Estado no se autorregula. Y la distribuidora de otros países, sus directores no hacen campaña política. Por eso. Actualmente uno de los directores de Norte, creo, que está en campaña política. Sí. Es una politización total. Eso es un problema. Y esa es una de las principales cosas que nosotros liberales señalamos, que las empresas públicas tarde o temprano se politizan, entonces ni dan servicio público, generan pérdidas, esas pérdidas tienen que cubrirse con más impuestos o deuda, y entonces además de eso, quien está ahí se aprovecha políticamente de eso para él. Entonces es un perder realmente. Por todos lados. Y por eso es que nosotros hacemos todo esto, porque al fin y al cabo buscamos concientizar a las personas de que la privatización es mala, la capitalización es mala, sino que realmente es algo que en muchos países se ha hecho, y aquí, como mencionábamos ahorita, está el ejemplo del consorcio energético Punta Cana Macao, que funciona excelente, es privado, comparado con las demás distribuidoras. Y una pregunta que obviamente un poco más, de una manera superficial sería la respuesta. ¿De qué manera ahora mismo se debería agotar un proceso para una hipotética concesión de las administradoras de las distribuciones? No, tú lo dijiste ahorita, o sea, así mismo como se hizo el proceso de capitalización con unas reglas claras, un proceso de licitación estableciendo los contratos con que sean por desempeño, con parámetros preestablecidos de niveles de pérdida, niveles de cobranza, del CRI, la recuperación de efectivo, calidad de servicio, porque tú puedes no hacer inversiones para tener más dividendos, más rentabilidad, y si no haces inversiones, en el largo plazo la empresa va a irse de bruces. Entonces, todo eso tiene que estar regulado, un determinado monto de inversión. Eso técnicamente se establece, se hace una valoración y se pone, y se establece, bueno, tiene que traer tal capital. Usted tiene que hacerlo, usted tiene tal tasa de rentabilidad, la tarifa que le vamos a garantizar es esta y esta, pero tiene que garantizarla, no va a ser como le dijimos ahora a la distribuidora, que iban a hacer unos ajustes después de tenerlo, o sea, y hacerlo en función de, pudiera ser una manera que disminuya el subsidio que aporte el gobierno y que lo aporte el privado que llegue, junto con el capital de trabajo, pero tienes que darle una certeza y unas garantías de que va a recuperar su capital y que va a tener una rentabilidad que va a estar clasificada, y cada persona, cada empresa que venga con su experiencia, con su prestigio, conociendo el mercado y viendo las experiencias que ya ha habido, va a hacer su oferta y haría su propuesta. El típico esquema de un proceso concurrido y licitado. Es una alternativa, porque privatizarlas, la distribuidora, es darle un dinero al gobierno. El gobierno le va a entrar ese dinero, lo va a gastar, se lo va a comer, la empresa que llegue va a coger todos esos activos con un lío armado ahí que va a empezar a tener que cobrar, y ese dinero que pudo haber usado para recuperar las empresas, para hacer las inversiones en los transformadores que dice el ministro hoy día, se lo está dando al gobierno, que lo va a disparar por ahí en todas las cosas que siempre lo hacen. Entonces es mejor que se use para el proceso, no como la capitalización, porque tú no estás cediendo acciones en este caso, si fuera en ese esquema, pero la capitalización todavía podría ser hasta viable. El único problema es cómo tú la vendes en un esquema, en un país como ya anda, todo el mundo anda diciendo por ahí sin saber ni lo que está diciendo. Eso fracasó, que sin saber ni las razones, qué fue lo que fracasó, dónde estuvo la razón de ser de ese fracaso, si fue las empresas o fue el gobierno o qué fue lo que hizo. Entonces, eso es muy difícil. Por eso quizás, porque todo proceso de privatización o de incorporación de capital privado en empresas públicas es un proceso, aunque es eminentemente técnico, porque hay que conocer de la industria para poder, la regulación, las leyes, darle sentido económico a cada cosa de esa, y luego de economía,
y luego una valoración financiera y un esquema y un proceso. Es totalmente técnico de la A hasta la Z. Pero así como es técnico totalmente, desde la A hasta la Z, es netamente político. Por eso, en ese entonces, los partidos, el gobierno del presidente Fernández, se aprobó esa ley en el Congreso, no tenía control del Congreso en lo absoluto. No tenía control del Congreso. O sea, se aprobó por el consenso, lo aprobó el presidente Balaguer, lo aprobó el doctor Peña Gómez, y el gobierno sometió entonces esa ley bajo ese esquema. Y después, ya tú sabes, empezaron todo el tirijal. Es muy importante señalar eso, Francisco. Es muy importante señalar eso. Eso se hizo con el consenso de todos los partidos, y de los partidos que hoy en día están criticando. Sí, todo es por política. Y el gobierno que vino en el 2000, en lugar de fortalecer el proceso y de hacer lo que se perfeccionara, y si hubo errores, corregirlos y mejorarlos, lo que hizo fue complicar más la cosa porque no estaba comprometido y quería capital político. Sí, ahí empezó todo el lío. Incluso quería añadir algo sobre el tema de la capitalización, que tú mencionas obviamente de que ahora mismo es complejo decirle a la gente, ok, vamos a hacer lo mismo otra vez, porque se ha metido la idea, se ha vendido una tergiversación del proceso. Ahora, hay algo que mencionamos aquí, me acuerdo en la época pasada, que fue sobre lo de colocar acciones de las empresas de distribución en el mercado de valores dominicano, o sea, que cualquier ciudadano con una cuenta de corretaje pudiera comprar acciones. No, eso no tiene nada de novedoso. Si tú creas la empresa pública y emite acciones, pero ¿quién administra? Pues si la va a administrar, yo no compro a mí que me la regalen las acciones, la cojo yo. Sino refiriéndome como que acompañado de que una empresa internacional también se le vendan acciones, también un proceso de venta de acciones en el mercado dominicano, para que la gente sí vea como que se está vendiendo al pueblo para que puedan también comprar sus acciones. Mira, una de las cosas que pudieron haberse hecho, y yo propugné entonces, era a los trabajadores de la liquidación de cada uno de los empleados que habían en la CDE, se le dieron una participación accionaria. Algunos se quedaron con participación, hay un mínimo en las empresas, en algunas, por lo menos en Jaime y Gitabo. Pero en Bolivia, y después se revirtió ese problema de estos procesos, se hizo que todos los activos se valoraron y se distribuyeron entre la ciudadanía, se le depositaron en las AFP. Ah, bueno, y fue como que a todo el mundo se lo dieron. Eso se volvió, se echó para atrás y ya tú sabes cómo es la cosa. Sí, y no, así es peor, porque así están regalando. La AFP, el lío. Pero uno lo que debe tratar de propugnar es porque por lo menos las empresas distribuidoras sean eficientes, que sean autosostenibles. ¿Y cómo logramos eso? Lo vamos a seguir haciendo con el gobierno. Ha demostrado, 20 años han demostrado que eso no es factible. Entonces, algún esquema hay que buscar. Ya esta administración, y fíjate, el ministro Almonte, el pasado superintendente Velasco, ya yo ni sé con Morrison ni qué pensar, porque una cosa él pensaba cuando estaba en ADIE y ahora anda por ahí politiqueando, pero por ejemplo el doctor Astacio, que está ahora en la superintendencia, todos entienden la reforma, no son en contra de la reforma, entienden la tendencia y de alguna manera le gustan, pero la parte que ustedes dicen, la parte política obstaculiza y hasta le maniata a ellos las acciones que pudieran hacer y tomar. Yo los entiendo. Yo sí lo vivo con compañeros en la parcela de nosotros que se ven, todo el mundo lo que se ve haciendo lo mismo que está haciendo el otro que tú criticas. A la hora de la verdad. Por eso digo, la industria eléctrica no puede, no soporta, no es compagina con la politiquería. Tiene que haber una clara conceptualización en cuanto a eso para poder salir de este marasmo. Siempre va a haber, y excusas nos podemos inventar, y si me dan más tiempo, yo hasta yo las fabrico y se las transfiero, las excusas para que las digan. Pero eso no es solución. Eso es cierto. Sí. Una pregunta, en el sector de transmisión eléctrica. Hemos concentrado mucho
Ahora mismo no hemos concentrado mucho en el tema eléctrico. Evidentemente es el que más la gente le toca, pero hay otras empresas que participaron en la capitalización que yo creo que es bueno dejar claro y romper este mito. El Estado dominicano, esas empresas estaban quebradas. 100%, totalmente. Ahí no había ninguna empresa, ni clavo, ni mormelería, y los terrenos. Papidó, Cafadó, todo. Ahí no servía nada. Molinos Dominicanos lo que servía era para hacer negocio. Y una cosa que se llamaba que habían ¿cómo era que le decían? Bueno, esos que cargaban los sacos, eso era una asociación y los dueños de los camiones que lo transportaban eran unos generales y eso era un lío. Esa empresa, aquí todos los años, así como era para hacer una licitación, para hacer una zafra, había el gobierno, el presidente Balaguer tenía que buscarle 700 millones al CEA y era producción así que venía de siempre, un desastre, y repartiéndose la tierra y robándose la tierra, y las locomotoras destruidas, y los rieles desbaratados, y la empresa para hacer la factoría, la fábrica, los ingenios también destruidos, había que buscarle cuarto para poder hacer cada zafrita de esa, y siempre en descenso. Las empresas, por ejemplo, cementeras, eso era un desastre. Ahí lo que se hiciera era rico mucho. Y eso no servía para nada. Y el valor de producción, el costo de producción de Cementera Nacional Dominicana, que quedaba por allá, por donde va el metro, por Villamella, por ahí, era el que se usaba como precio de referencia para las privadas, que sí eran eficientes. Entonces se metían este viaje cuarto así, les convenía que tuviera esa empresa. Al final quebró, esa no se pudo hacer nada. Pero Molinos, para que tú sepas una cosa, aquí todos los años, antes de la capitalización de Molinos, que la ganó el grupo Maya, que eran los propietarios de la galletica guarina de aquí, después lo vendieron a un grupo guatemalteco y supongo que es el que está. Yo no he vuelto a tener más relaciones con ellos. Yo Cafomper la asistí en un litigio que tenía con el socio, con Eje Jaina, y fuimos al Tribunal Internacional de Negocios en París, le ganamos $30 millones. Por eso es normal, son socios, y si tú me estás engañando, o si yo creo que tú no estás cumpliendo las reglas, yo apelo. Bueno, eso pasó. Pero aquí, cada año, para diciembre, era todo un espectáculo, que si había harina para las teleras. Después que se capitalizaron esa empresa en 99, más nunca aquí nadie se ha vuelto a preocupar por harina, por telera, ni bobería de esa. Al contrario, hay empresas privadas en el norte que producen harina, y lo mismo que hace Molino. Y Molino produce muchísimo dinero y le da dinero al Estado. Tabacalera, antes había un cigarrillo famoso, se llamaba Monte Carlo, quebró para la porra, y eso al final se capitalizó con lo poco que tenía, lo que tuviera, y hay unas empresas privadas que vinieron, y ni sé qué, ni siquiera me acuerdo, ni sé cuáles son los cigarrillos que tenían, pero andan vendiendo cosas por ahí, algo le dejan al Estado ante la pérdida. Sí. Al final de cuentas, lo viene de servicio, eran de mala calidad, caro, y el Estado tenía que subsidiarlo. Claro que sí. Qué bueno aclararlo. Porque se tiene esta visión de que hay las grandes empresas públicas que el Estado tenía, y los malvados capitalistas neoliberales agarraron se tiene este mito creado alrededor de eso, pero en la realidad, y aquí Francisco, que sí vivió esa época, porque quizás yo y Miguel somos teenagers, entonces no vivimos eso, pero en esa época eran empresas quebradas, concretamente, y que no servían para nada. Así es. Dominicana de Aviación existió, ahí llevaban hasta gallo a Puerto Rico, y ahí todos los empleados públicos era de gratis, y obviamente quebraba. Como están, la distribuidora no tan quebrada como la cementera, porque no se puede apagar el país, y el gobierno está obligado a buscar los cuartos donde quiera que estén. ¿El perjuicio de qué? De la salud, de la educación, de aquí, de allá. Esa es la realidad. Entonces hay quienes todavía andan pensando en Bayo. Es el tema, o sea, es el tema que estos mitos, al final, como decía Milton Friedman, no hay almuerzos gratis. No lo hay. Entonces, todas estas empresas, el Estado tenía que subsidiarla, y ese dinero se acumuló en el tiempo, y eso fue lo que no se invirtió en educación, que no se invirtió en salud, no se invirtió en carretera. O sea, el país sufrió un costo de tener eso.
Entonces, mucha gente hoy día de hoy no son conscientes que tener todavía unas empresas como las distribuidoras, principalmente, tiene un costo para el país, porque ¿qué no podría hacerse con 800 millones de dólares al año? Y muchas veces la extensión del metro ahora es se está votando, porque es votando dinero. Repite, Carlos, tú mencionaste que el del metro votando en las distribuidoras. Sí, la construcción del metro ahora de Paro al Carrizo va a costar como 600 millones de dólares. Entonces, imagínense lo que se podría hacer con lo que se está votando en la distribuidora. O sea, eso es un sacrilegio realmente. Claro. Y todo eso por una mentalidad estatista, obtusa, de que no está claro de que el gobierno está para algo y el sector privado para otra cosa. Y si no se respeta eso, entonces es el ciudadano que enfrenta sus costos al final. No hay de otra. Con más impuestos o con más deuda. Pero más que nada hay un sesgo, porque hay personas que ni siquiera saben qué es estatismo ni nada y lo dicen porque lo escuchan y lo repiten. Incluso hay personas que lo repiten simplemente porque un familiar que ya se murió lo decía y lo siguen repitiendo. Y es como un virus que se esparce y hace daño. Sí, esa es una realidad y hay que entenderlo. El problema es que la política interfiere y siempre con objetivos políticos y tratar de obtener capital político se manipula mucho. Y uno llega y se hacen hasta acuerdos y todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero a la hora de la verdad, supuestamente sabe, no lo hace, porque no puede cancelar a los compañeros, porque entonces te empiezan a mandar un viaje compañero que hay que nombrar, y que aparece el otro, que yo soy, que ese colaboró, que mira, veo, no, pero con una licitación. Y inventan a las 3:40, le ponen unas colas larguísimas y hacen unos líos, y tú ves lo que pasó ahí con el caso del sector eléctrico, los pulpos, la que sé yo qué, y las demandas que hay. Y eso sigue pasando. ¿Y pasa por qué? Porque el gobierno la administra como si fuera un colmado. Que ese es el mayor problema, que influye en todo, incluso para reducir gasto público en ciertas cosas, influye que hay una mentalidad de que a los compañeritos hay que nombrarlos, que los compañeritos tienen que ser nombrados porque sí. Y al final, cuando uno ve países desarrollados, hay personas que incluso apoyan un partido, te inyectan capital, y ni siquiera son nombrados en el gobierno. Al final, la política, uno apoya a alguien es por sus ideas, un bien común para todos, no para que te nombren. No es como que apoya a fulano para que me nombren su empresa, es el gobierno, es de lo de todos. Ese es un problema que tenemos que irlo superando. Mientras más crezca el sector privado y más oportunidades haya, menos eso va a tener incidencia, pero aquí tiene un peso bastante marcado. Pero en otros países también se da, pero para los fines de los servicios públicos y de ese tipo de trabajo hay un régimen de consecuencias y se le exige. Los gobiernos tienen que, en lugar de estar jugando al gato y al ratón, se encargan de poner ahí personas con capacidad o con un plan y un proyecto específico y le dan poder para que lo ejecuten, porque al final eso reditúa políticamente más que está sacando dinero de los bolsillos para tener que poner todos los años y un servicio precario y andar con la mesa al casco, como dicen, un día con problemas, otro día un lío. Entonces, ¿cuál es el beneficio? En el largo plazo así no se puede. No. Entonces, obviamente que estamos claros en eso. Claro. No es fácil vendérselo a la población cuando hay tanta manipulación y maniqueísmo, pero la realidad es esa. Justamente por esa manipulación es que nosotros, República Libre, hemos creado estos espacios como la ligera, que es para conversar con diferentes actores y para conversar temas y aclarar temas, porque hay muchos mitos, hay mucha manipulación y eso al final nos cuesta a todos. Entonces, te agradezco, Francisco Méndez, por haber estado aquí con nosotros en este rato, explicando de tu experiencia, qué pasó realmente con la capitalización de la empresa pública y también aclarando cuál es el estado real de las cosas en ese entonces.
Entonces, te agradezco en nombre de República Libre y espero que en otra ocasión hablemos de la propuesta que nosotros vamos a presentar de reforma del sector eléctrico. Porque nosotros, como dice nuestro nombre, República Libre, nosotros creemos en la discusión de ideas, aunque sean de sectores políticos distintos, porque creemos que al final la república somos todos. Así es. Entonces, nada, nos vemos. Nos vemos, y ya saben. Perfecto. Una palabra, Francisco, que quieras decir. Que queden bien. Así que mismo nos vemos en otro capítulo de La Ligera.